Bien, vamos a empezar con el primer ejercicio, que en este caso lo que tenemos es caída con fricción viscosa. Entonces vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros vamos a tener, por un lado, ¿sí?, un cuerpo. En este caso, supongamos, tenemos por acá el eje Y, el eje X, ¿no? Y tenemos un cuerpo que está siendo sujeto a la acción de la gravedad, ¿no? Y por otro lado tiene una fuerza de arrastre, Fb, que apunta hacia arriba, ¿no? En este caso siempre tenemos que considerar que la fuerza de arrastre apunta en sentido contrario al desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso el desplazamiento que ocurre, digamos, en sentido negativo, ¿sí?, la fuerza de arrastre viene en este sentido. Entonces, la idea justamente acá es tratar de encontrar una expresión de la velocidad terminal, siendo que la fuerza de arrastre o la fuerza de arrastre viscoso se puede expresar como proporcional, ¿sí?, en este caso a la velocidad, entonces al módulo de la velocidad o el vector velocidad, ¿no? Entonces en este caso va a ser v por el vector v de velocidad. En este caso el vector velocidad va a ir en sentido negativo, básicamente por cómo está armado el sistema, ¿no? Y nosotros acá lo que vamos a tener es que la constante v es una constante positiva, ¿okay? Esa sería un poco la idea. Entonces, la idea entonces en este caso va a ser tratar de encontrar una expresión, ¿sí?, de la velocidad terminal. ¿Qué es la velocidad terminal? Es básicamente una velocidad constante que cuando el móvil, digamos, llega a una situación de equilibrio, alcanza, ¿no? Entonces, vamos a ver la sumatoria de fuerzas que hacen falta en este caso. Vamos a tener, por un lado, para la sumatoria de fuerzas del cuerpo, vamos a tener, en este caso, la fuerza peso, ¿sí?, de la gravedad, más la fuerza viscosa. Esto, para empezar, son las únicas dos fuerzas que vamos a tener en consideración acá. Entonces, en este sentido, ¿sí?, dado que son estas únicas dos las fuerzas que tenemos, nosotros no sabemos si el objeto está o no con aceleración, así que vamos a plantearlo en caso genérico, así que esto va a estar sujeto a la segunda ley de Newton, masa por aceleración, ¿okay? Y ahora lo que deberíamos hacer sería ver las expresiones de cada uno por separado. Entonces, por ejemplo, vamos a tener el peso. Fíjense que en este sentido vamos a tener que va a estar, en este caso, con menos masa por gravedad por J, en este caso J siendo el versor. Vamos a aclarar los dos versores por las dudas. Aclaramos esto porque eso depende mucho qué nomenclatura usa cada cátedra. Entonces, en general a veces a J se le llama al, digamos, al versor de Y positivo y ahí al versor de X positivo. Luego la fuerza viscosa va a ir en sentido positivo también, así que acá vamos a tener, en este caso vamos a tener menos v por la velocidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener en este caso la velocidad va a ir en sentido contrario, o sea, va a ir en sentido, digamos, de j negativo, entonces vamos a tener menos v por el módulo de la velocidad por menos j, ¿sí? Básicamente por esto, porque el módulo vale esto, es contrario a la velocidad, ¿sí?, pero en este caso tenemos la velocidad como un todo, va a ir en menos j, ¿sí?, fíjense este vector, y luego menos menos nos va a quedar más. Entonces esto nos va a quedar como la masa por el vector aceleración. Entonces en este caso lo vamos a tener, va a ser menos la masa por gravedad, ¿sí?, menos por menos es más, v por el módulo de v, ¿sí?, en este caso el módulo de v, para simplificar un poco, en vez de hablar de v módulo vamos a hablar de v a secas, porque ya el vector lo podemos identificar con el signo, digamos, de la malla superior. Todo esto por el versor j, esto nos va a quedar como masa por aceleración. En este caso la aceleración entendemos que si solamente su componente vectorial es en j, vamos a tener también que su componente escalar la podemos pensar como masa por aceleración sin descomponer, ¿sí? Son varias opciones que tenemos a mano en este caso. Entonces, esto es una forma, ¿sí? La otra forma, por ejemplo, es si ustedes consideran el otro sistema de referencia, ¿no? Entonces en este caso, por ejemplo, si ustedes consideran más y y más x, que también es válido, ¿sí?, la ecuación va a pasar a ser, ¿sí?, en este sentido, masa por gravedad menos v por v, y en este caso vamos a tener masa por aceleración a secas, ¿de acuerdo? Acá la condición es, una vez
nosotros tenemos esto, tenemos que tratar de expresar este término en forma de ecuación diferencial. Es decir, nosotros básicamente estamos buscando una expresión de velocidad en función del tiempo. Entonces la idea justamente es que para esa expresión de velocidad en función del tiempo, la idea es pensar, decir, bueno, la velocidad como nuestra variable importante. ¿Qué es la aceleración en función de la velocidad? Es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en general cuando uno llega a este tipo de puntos, generalmente una notación que está buena es pensarlo con la notación, esta es la notación de Leibniz, ¿no? Y después la notación de, digamos, de derivadas en forma de punto, que también es válida. Entonces acá lo que vamos a tener es una ecuación diferencial que va a quedar como masa por gravedad menos b por b. Esto nos va a quedar como la masa por b, que es la primera derivada respecto de la velocidad. ¿Okay? Entonces, con esta expresión es con la que vamos a trabajar más adelante. Entonces, en este caso, ¿sí? Básicamente nosotros tenemos que pensar decir, bueno, para despejar la velocidad en función del resto de las variables, o la aceleración, por ejemplo, depende de cómo lo veamos, ¿no? Una forma es dividir ambos lados de esta ecuación por la masa. Entonces vamos a tener, ¿no? En este caso, si dividimos ambos lados de la ecuación por la masa, supongamos que esto tenemos 1 sobre la masa de este lado, 1 sobre la masa de este otro, acelerando la masa de estos lados, vamos a tener que la aceleración, o mejor dicho, la derivada de la velocidad en función del tiempo nos va a quedar como menos b sobre la masa por la velocidad más la aceleración de la gravedad. Siempre cuando tengan este tipo de ecuaciones chequeen que las unidades son consistentes. Entonces, por ejemplo, b como constante, en este caso, según lo que dice el problema, acá no aclara qué unidades tiene, pero bueno, podemos entender que básicamente complementan las unidades de velocidad, o que puede ser una constante sin unidades. Velocidad sobre masa, en este caso, lo podemos pensar como, o por lo menos en este sentido, como longitud sobre tiempo sobre masa también, algo similar a lo que vemos a continuación. Entonces, eso por un lado. Ahora, para las lindas preguntas, ¿qué es la velocidad terminal? La velocidad terminal se alcanza cuando la aceleración es cero. Entonces, en este caso, para el punto A, cuando estamos hablando de velocidad terminal, nosotros estamos hablando de una velocidad que va a ser, de una velocidad tal que la aceleración va a quedar cero. Entonces, en este caso, vamos a tener 0 es igual a menos b sobre m por la velocidad más la gravedad, y de acá despejando, restando la gravedad en ambos lados y luego multiplicando por la masa sobre b, vamos a tener en este caso que la velocidad terminal nos va a quedar como la masa por gravedad sobre b, ¿de acuerdo? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Para hacer de vuelta un chequeo rápido de las unidades y para que la ecuación sea dimensionalmente consistente, que es algo que no es menor en este caso, vamos a tener lo siguiente, fíjense. Por un lado, la velocidad tiene que estar en unidades de longitud sobre tiempo. Después tenemos la masa, que está en unidades de masa, ¿no? Y después tenemos la gravedad, que es una aceleración, por lo tanto está en unidades de longitud sobre tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando ponemos todo junto, nos va a quedar longitud sobre tiempo, que son las unidades de la velocidad, nos va a quedar unidades de masa, ¿sí? Por longitud sobre tiempo al cuadrado por las unidades de b, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, esto con esto se nos va, vamos a tener que uno de estos con esto se va, y vamos a tener en este caso que las unidades de b, ¿sí? Si esto va a pasar a ser, esto nos va a quedar como, en este caso, masa sobre tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, esas serían las unidades para chequearlo más adelante. Después, ¿qué es lo que pide el problema? Hay que llegar a la expresión de la velocidad, es decir, cómo hacemos para encontrar la velocidad en función del tiempo como función. ¿Y por qué nosotros no la tenemos expresada explícitamente? Porque básicamente lo único que nosotros tenemos como para hacer un cálculo realmente es el tema de la ecuación diferencial que nos dieron. Entonces, como eso es lo único que tenemos en cuenta, el problema lo vamos a resolver resolviendo esa ecuación diferencial en particular. Entonces, todo lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser resolver esa ecuación y viendo algunas técnicas para lograrlo. Entonces, vamos a poner nuevamente la ecuación. En este caso nos va a quedar como la velocidad terminal es igual a menos b sobre m por b más g, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto nosotros? Bueno, hay varias técnicas que se pueden usar. Por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acá es algo más mecanístico esta parte, porque depende qué técnica uno use para resolver este tipo de ecuaciones. Esta ecuación es una ecuación diferencial de primer orden no homogénea.
Sí, es decir, es una ecuación que tiene derivadas de primer orden, es no homogénea porque tiene un término constante que no depende de la variable que vamos a derivar, que es la velocidad. Entonces, en ese caso, la función, en definitiva, no va a... o sea, lo podemos resolver de esa forma o podemos usar otras técnicas. Una técnica que acá se muestra en los apuntes, que también es válida, es usando algún tipo de sustitución. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una sustitución de la siguiente forma, que sea, por ejemplo, u igual a la variable u, una variable nueva, que sea la velocidad menos masa por gravedad sobre v. Entonces, ¿qué ocurre? Al derivar esto, ¿sí?, respecto al tiempo, derivamos ambos lados respecto al tiempo, así que vamos a indicarlo acá. Derivamos el lado izquierdo respecto al tiempo de todo esto, y acá derivamos el lado derecho respecto al tiempo, ¿sí? Observen ustedes que lo que nosotros tenemos en el caso derecho básicamente es una constante, también al lado de masa por gravedad sobre v, así que directamente acá nos va a quedar como b punto esto. Entonces, al momento de reemplazarlo vamos a tener b punto, va a pasar a ser u punto, la derivada de u respecto al tiempo, y en este caso algo que se puede hacer, por ejemplo, es despejar de acá, ¿sí? Nosotros podemos despejar, por ejemplo, b en términos del resto. Entonces esto lo que nos va a quedar va a ser, justamente así lo armamos a propósito, ¿no? b nos va a quedar como u más m por g sobre b. Entonces al momento de reemplazarlo esto nos queda menos b sobre m por u más m por g sobre b, ¿sí? Y esto más la gravedad. Entonces en este caso este u punto va a pasar a ser menos b sobre m por u menos b por m por g sobre b por m más g. La idea un poco de esta sustitución era reemplazar acá, ¿sí? Fíjense que nos va a quedar la gravedad, aceleración de la gravedad negativa, y luego sumada con la aceleración de la gravedad, esto se cancela completamente, ¿okay? Entonces vamos a pasar a tener una ecuación que en este caso nos va a quedar como u punto, ¿sí?, es igual a menos b sobre m por u, ¿de acuerdo? Y ya es más sencillo, digamos, trabajarlo de esta forma. Fíjense, si volvemos a una notación de diferenciales, que puede ser más útil en este caso, y recordamos que u punto es la derivada de u respecto al tiempo, podemos resolver esto como una ecuación de derivadas de variables separables. Entonces vamos a tener la derivada de u respecto al tiempo, esto nos va a quedar como menos b sobre m por u. Entonces una vez que llegamos a este punto, lo que hay que hacer es acomodar las variables según partes. Entonces, por ejemplo, una cosa que se podría hacer acá es multiplicar ambos lados por el diferencial de t. De esta forma lo vamos a tener solo en una parte, esto se nos va. Y luego acá dividimos o multiplicamos por 1 sobre u ambos lados de la ecuación, de manera tal de ya agrupar la variable u, que es la que nos interesa en este caso, en cada lado de la ecuación. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, en este caso, volvemos a poner limpio. Esto nos va a quedar como derivada de u respecto de u, que esto nos va a quedar como, en este caso, menos b sobre m por diferencial t, ¿sí?, en sentido. Entonces ahora para encontrar la variable u lo que hacemos es hacemos una integral indefinida respecto de cada variable en cada lado de la ecuación. Entonces vamos a tener, esto nos va a quedar como el logaritmo natural del módulo de u en primitiva, y acá vamos a tener menos b sobre m por t más una determinada constante, ¿sí? Es más, de hecho esto lo pueden pensar también en términos de, si supongamos que hacemos la integral en términos del tiempo, entonces nosotros vamos a hacer entre 0 una variable t determinada, y en este caso nosotros vamos a hacer entre el u0 inicial y el u final. Entonces en este caso esto nos va a quedar como logaritmo natural de u sobre u0, ¿sí?, aplicando la regla de Barrow, y esto va a estar entre t y 0. Entonces esto nos va a quedar como menos b sobre m por t, ¿de acuerdo? Eso sería un poco la idea. U0 es obviamente, u sub 0 es el u cuando el tiempo es igual a 0, ¿tá? O sea, cuál sería esa variable inicial al principio de la integral, ¿sí? Entonces, en este caso esto nos va a quedar, fíjense, tenemos logaritmo natural de u sobre u sub 0, esto nos va a quedar como b sobre m por t. Acá obviamente era esto menos 0, por eso justamente no hay nada. Entonces ahora hacemos e elevado a ambos exponentes para sacarnos el logaritmo natural,
Esto nos va a quedar u sobre u sub 0, que nos va a quedar como e a la menos b sobre m por t. Luego multiplicamos por u sub 0 ambos lados de la igualdad, y en este caso esto nos va a quedar como u, ahora queda como una variable en función del tiempo, y nos va a quedar como u sub 0 por e a la menos b sobre m, todo esto por t. Vamos a chequear las unidades. Si en este caso habíamos dicho que las unidades de b, en este caso, nos habían quedado como de masa sobre tiempo, por lo tanto, las unidades de b sobre m por t nos va a quedar en este sentido como masa sobre tiempo por masa por tiempo. Entonces se cancela todo, este exponente sin unidades, y la variable u que queda con la misma velocidad. Entonces, una vez que llegamos a este punto, la idea es tratar de encontrar cuáles son las partes de cada caso, ¿no? Entonces vamos a proceder. Vamos a ver las condiciones iniciales que tenía el cuerpo. En este caso nosotros habíamos dicho que, o el problema por lo menos indica al principio, que el cuerpo al principio está en reposo. Entonces decimos, bueno, ¿cuál sería el u sub 0? Nos va a quedar la velocidad inicial menos m por g sobre b. Acá estoy recurriendo a la sustitución que hicimos antes, ¿de acuerdo? Acá en este paso. Entonces en este caso, ¿qué pasa? Como la velocidad inicial era 0 porque el cuerpo estaba en reposo, entonces lo que nos va a quedar es que u sub 0 como constante nos va a quedar como menos m por g sobre b. Entonces, nada, esto mismo lo vamos a reemplazar acá en esta parte de la ecuación, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ¿sí? Una vez que tenemos esto, ya vamos a ir acomodando un poco más la ecuación. Entonces, por ejemplo, en este caso u sub t nos va a quedar como, en este sentido, ¿no? Menos la masa por la gravedad sobre la constante b, ¿sí? Todo esto por e a la menos b sobre m por t, ¿no? Bueno, hay una forma, en este caso, digamos, hay una constante tau, ¿sí? Que básicamente sería la proporción de b sobre m. Piensa en el sentido de unidades. Si nosotros hacemos la proporción, o m sobre b, perdón, si hacemos la proporción de m sobre b, ¿qué es lo que estamos haciendo en términos de unidades? En masa, esto es masa, la unidad de b era masa sobre tiempo, con lo cual esto nos queda en términos de tiempo. Entonces, esto es como una especie de tiempo de referencia, ¿sí? Básicamente en sí mismo no quiere decir nada, pero lo que nos va a decir es básicamente cuántas unidades de tiempo le va a llevar al móvil a realizar su curso, por ejemplo. Entonces, en este caso, incluyendo esto en la ecuación, lo que nos va a quedar es de la siguiente forma, por ejemplo. Vamos a tener, hay otra cosa, me acabo de olvidar, que este m de b por g, en este caso nos había quedado la velocidad terminal del problema. ¿Sí? Fíjense que en ese sentido, cuando vamos a la velocidad terminal de esto, era la velocidad terminal del ejercicio. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo tenemos de esta forma. Después, otra cosa que se puede hacer acá es, aparte de ir reemplazando, esto nos va a quedar como u, en función del tiempo, nos va a quedar como menos la velocidad terminal por e a la, en este caso esto sería, para hablar del tau, ¿sí? Esto sería tiempo, ¿sí? Lo voy a poner acá en minúscula, y tau lo vamos a poner así en letra griega, ¿de acuerdo? Es una letra griega, pero para que no se confunda la nomenclatura. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿sí? Ahora reemplazamos por la ecuación original de la velocidad. La ecuación original de la velocidad, si ustedes recuerdan, era esta sustitución que habíamos hecho acá, que es similar, de hecho, u, que nos va a quedar como b menos m por g sobre b. Entonces, en este caso, vamos a tener velocidad en función del tiempo, todo esto lo estamos reemplazando aquí, ¿verdad? Entonces, esto menos m por g sobre b, que esto nos va a quedar menos la velocidad terminal por e a la tiempo sobre tau, ¿sí? Acá tiempo minúscula y tau de esta forma, ¿de acuerdo? Acá, perdón, va con un menos por el menos que teníamos adelante. Esto vuelve a ser b sub t, ¿sí? Lo vamos a sumar de ambos lados, entonces la expresión en limpio nos va a quedar, fíjense, b sub t como denominador, como factor común, porque están los dos términos. Si ponemos este primero en positivo del otro lado, esto nos va a quedar como u menos c a la menos t minúscula sobre tau, ¿sí? Y en definitiva, fíjense que ahí nos queda la expresión completa. Esta es la expresión a la que tenemos que llegar. Observen ustedes, el exponente es tiempo sobre tiempo, no tiene unidades, así que perfecto, quedó bien. Esto en sí mismo, este paréntesis no tiene unidades porque estamos hablando de dos constantes, así que tampoco no hay problema de ese lado.
y las dos velocidades son en términos de tiempo, así que en términos de longitud sobre tiempo, así que dimensionalmente esto es consistente. Ok, sé que por esa parte no hay problema. ¿Qué es lo que nos piden después en el segundo caso? ¿Sí? En este caso la idea es, una vez que tenemos esta expresión, representar en forma gráfica, ¿sí?, la velocidad y después qué ocurre con sus asíntotas, hacer un análisis matemático de la función, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar la expresión de la asíntota? Hay varias maneras. Una forma, por ejemplo, es directamente encontrar lo que sería el límite de la expresión cuando la expresión completa tiende al cero, pero en este caso nuestra variable en particular tiene que ser, por ejemplo, que el tiempo tienda a por ejemplo, que el tiempo tienda a cero, ¿qué ocurre? Tiempo cero, ¿no? Bueno, esto nos quedaría con e a la 0, que es 1, 1 menos 1 es 0, con lo cual, como es coherente con el problema que habíamos dicho al principio, la velocidad es 0, que es, ya les digo, la condición que había dicho el primer problema en primer lugar. Bueno, perfecto. Después, ¿qué ocurre en el infinito? ¿Qué ocurre cuando el tiempo pasa y tomamos un tiempo determinado, más o menos, teórico abstracto, y vemos a qué ocurre? Bueno, hay varias maneras. Una forma, por ejemplo, es calcular el límite de la función tendiendo a infinito. Pero ¿qué es lo que ocurre? Entonces, vamos a calcular, en este caso, límite del tiempo tendiendo a infinito, de toda esta expresión, de la función b sub t, que esto nos va a quedar con el límite de t tendiendo a infinito de b sub t, que es una constante, por 1 menos c, y en este caso fíjense que si el tiempo es infinito es e a la menos infinito, ¿no? Bueno, e a la menos infinito es lo mismo que decir 1 sobre e a la infinito, que va a quedar como 1 sobre algo que es infinito que tiende a 0. Entonces, obviamente todo este término va a tender a la velocidad terminal, ¿sí? Entonces ahí no hay problema. Y la velocidad terminal, si nosotros la vemos, básicamente es un valor, digamos, teórico de referencia, y lo que va a ocurrir es que la función, como es lógico, ¿sí?, en el infinito va a tender a aproximarse a esa velocidad. Obviamente sin alcanzarla nunca, pero bueno, más o menos aproximado sin problema. Entonces, después, ¿qué ocurre? Después decimos, ¿qué pasa, por ejemplo, en los tiempos? O sea, ¿qué pasa, por ejemplo, con los tiempos, digamos, si tomamos un tiempo de referencia de la función? Bueno, un análisis posible es tratar de tomar la aproximación a través de la serie de Taylor, ¿sí?, con las derivas parciales y demás, y ver en cuanto a qué órdenes tenemos de esas series para tener una referencia. Entonces, por ejemplo, vamos a aproximar con el polinomio de Taylor, ¿no? Polinomio de Taylor, ¿sí?, de grado 1 de la función velocidad en función del tiempo centrado alrededor del 0, ¿sí?, o sea, con t igual a 0. Entonces vamos a recordar la expresión que vamos a usar para aproximar. Entonces en este caso esto nos va a quedar la velocidad en tiempo 0 más la derivada de la velocidad en 0 por x menos 0. Acá sería t menos 0, que sería la primera, ¿no? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces la velocidad en 0 nos va a quedar como 0, ¿sí?, y luego tenemos la derivada. Entonces en este caso la derivada va a ser b sub t por, en este caso, 0 menos, y acá tenemos la derivada, que en este caso nos va a quedar menos 1 sobre tau, ¿sí?, por e a la menos t sobre tau, ¿ok? Todo esto evaluado en 0, todo esto por t menos 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Vamos a tener e a la 0, de este lado, que va a quedar 1. Entonces en este caso esto nos va a quedar como menos tau, va a quedar más tau. Todo esto por t menos 0, entonces vamos a tener velocidad terminal por, en este caso esto nos va a quedar 1 sobre tau por t. ¿Sí? Entonces esta es la aproximación de grado 1 de la velocidad terminal, de la velocidad en función del tiempo en tiempo igual a 0. Ok, entonces en ese caso es una forma de verlo también. ¿Sí? Si lo pueden aproximar de este lado también, si van a ver que el tiempo, bueno, depende de cómo ustedes lo tomen, pero en este caso o sea, podemos ver qué ocurre, ¿sí? O por ejemplo mismo también qué ocurre cuando reemplazamos tau por el tiempo, ¿sí? Como acá nosotros lo que tendríamos sería, si buscamos la curva, vamos a ver que viene de esta forma, ¿sí?, y ya con el polinomio de Taylor de grado 1 centrado ahí, lo que podemos hacer es, en este caso es una recta, ¿no?, sacamos, ¿sí?, la gráfica en cuestión, con un valor determinado más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en este caso? ¿Sí? Nosotros vamos a tener que la tangente se cruza, ¿sí?, o sea, vamos a ver el polinomio de grado 1,
La función se cruza con la velocidad terminal cuando el tiempo, en este caso, es igual al tau de referencia. Lo reemplazamos y con eso queda. ¿Sí? Esto